Hola amigos, hoy es sábado 19 de enero de 2019. Me gusta esa repetición del 19 y también me gusta volver otra vez a grabar porque ya hacía 2 o 3 semanas que no grababa porque estaba visitando a mi familia y estaba en tantas cosas que no tuve el espacio y no tuve como la facilidad para grabar. Pero aquí estoy de nuevo muy emocionada por este tema, que es lo que yo empecé hace días, que es el tema del Pentecostés, pero ya entramos en un tema muy importante hoy, y es el tema del espíritu y el tema de lo que pasó en ese día cuando ellos estaban celebrando la fiesta de las semanas, lo que pasó en ese día en el templo. Vamos a ver si alcanzamos a cubrir ese tema, tal vez no. Hay muchas cosas muy que quiero detallar mucho hoy y posiblemente no lleguemos ni a la mitad, pero vamos a empezar hoy. Y antes de eso vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo que moras en los cielos, confiando plenamente en ti y dándote las gracias por este día que nos regalas, te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender esta palabra, estos misterios, estos mensajes que tienes para nosotros y para la humanidad de este tiempo, y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y podamos vivir de acuerdo con esos mensajes. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Yeshua. Hoy vamos a hablar entonces del título de este tema, es el nuevo pacto, la ley en el corazón. Voy a hacer un contexto primero histórico. Estamos hablando del momento en el que después de 40 días, eh, eh, o mejor dicho, después de 50 días a partir del momento en que Yeshua resucita, eh, después de ese día están todos los discípulos de Yeshua reunidos en el templo. En el texto bíblico habla del aposento alto, pero realmente en hebreo se refiere al lugar más santo o más sagrado, y se refiere al templo realmente, porque no podemos reunir a 3.000 personas, y las personas no venían a reunirse, las personas no iban de todos los países a reunirse en, en una casa. Ellos siempre iban era al templo, todos los judíos llegaban al templo y estaban llegando allí porque el acontecimiento que los convocaba era la fiesta de las semanas, que ya les expliqué que son los 50 días. Así que todos venían de diferentes países, todos eran judíos y venían porque era una de las fiestas de peregrinaje y debían reunirse en el templo. Entonces quiero aclarar primero que estamos hablando de 50 días después de que Yeshua resucita, y estamos hablando también de una congregación que hacían los judíos en el templo para celebrar esta fiesta. De hecho, ya aquí nos damos cuenta de que después de que Yeshua muere y resucita, no se acaba no se acaban las convocaciones. No, el hecho de que él muera y resucite no hace que ya los judíos dejen de celebrar las convocaciones. Si alguien nos ha dicho alguna vez que las convocaciones ya no hay que celebrarlas, que porque Yeshua clavó esta ley ceremonial en la cruz, aquí vemos una contradicción, porque ¿cómo es posible que Pedro y todos los apóstoles estén celebrando la fiesta de las semanas, y después vemos cómo también celebran las otras fiestas si ya Yeshua había muerto y resucitado? Entonces las fiestas no se hicieron para que se cumplieran hasta la muerte. Dios las mandó como algo permanente. Eso también está en la palabra de Dios. Ahora no voy a entrar en ese tema, pero me parecía bueno aclararlo antes de continuar. Entonces vamos a entrar al tema del espíritu más que todo hoy, porque para poder entender la obra del espíritu, primero es muy importante entender cómo opera el espíritu. Vamos a ver primero la promesa, vamos a leer la promesa y vamos a ir muy despacio porque hay muchas cosas aquí muy, muy importantes que no podemos pasar por alto. Primero vamos
Voy a ampliar la pantalla para que ustedes puedan leer conmigo claramente. Entonces, vamos a ir aquí. Y dice así: nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31, a partir del verso 31, dice que vienen días, dice, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Voy a parar allí para que notemos que este pacto lo está haciendo con dos casas, con la casa de Israel, que son las 10 tribus que se dispersaron en el norte después de que fueron ocupadas por los asirios, y con la casa de Judá, que son las 2 tribus de Judá y Benjamín, que luego fueron llevadas a Babilonia. Es decir, que está hablando de un pacto que va a ser con Israel, tanto con los hebreos de las 10 tribus como con las otras dos tribus. Y dice en el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Miren que este pacto tiene las mismas características de un pacto matrimonial. Él dice que fue un esposo, pero ellos rompieron el pacto. ¿Por qué lo rompieron? Porque ellos no cumplieron lo que se había prometido en el pacto, que era fidelidad a Dios. Y dice así, porque en el verso 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi instrucción dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. El sistema de lenguaje que se usa aquí es una figura que se utiliza a lo largo de casi todas las escrituras, en la cual se utiliza una frase que se repite con algo similar. Es una repetición de la idea, pero utilizando otras palabras. Entonces, cuando dice pondré mi instrucción dentro de ellos, esa es la primera frase, y ustedes lo han leído como pondré mis leyes. Realmente la palabra que debería aparecer es instrucción, porque es la Torá, toda la instrucción, todo lo que está en las escrituras. Dice que la pondré dentro de ellos, y luego utiliza una frase que es un sinónimo de lo mismo que dijo antes, y dice, y sobre sus corazones. Esto sería como para hacer un sinónimo de dentro de ellos, y luego la escribiré, en el sentido de la pondré. Entonces está claro que es lógicamente que también se está utilizando aquí otra imagen del lenguaje. Entonces aquí tenemos que son imágenes simbólicas de lo que realmente iba a suceder. Aquí tenemos entonces lo que Dios quiere hacer con Israel. Y luego dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 34 dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces, recapitulemos. Tenemos aquí un pacto que se vuelve a establecer, pero se hace un cambio. ¿Y cuál es el cambio que se hace en el pacto? No es que se acabe la instrucción, como algunos creen, que ya no hay que seguir las instrucciones de Dios. No, al contrario. Ahora la instrucción va a estar puesta en el corazón de estas personas, de Israel. Ahora no hay que decir, pero ¿dónde está Dios? No, porque todo el mundo, todo el mundo no, todo Israel va a conocer a Dios. Esto puede ser muy importante dejarlo claro, ¿ok? Entonces,
Lógicamente, como les decía, está utilizando una figura simbólica, una metáfora para expresar esto, porque literalmente no se puede poner en el corazón algo. Pero lo que tenemos claro es que en la mente de las personas va a estar esta instrucción y va a estar porque ellos van a estar estudiando la palabra. Ahora, para poder entender cómo se pone la instrucción en el corazón, tenemos que entender que hay dos cosas de las que habla Dios que son alimento para el espíritu del hombre. Y uno es un alimento sólido y otro es un alimento líquido. Él habla de la comida y la bebida espiritual. Vamos a leer entonces aquí en Primera de Corintios 10 cómo, cómo se entiende esto a la luz de las Escrituras. Dice así: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Ok, entonces, primero, todos fueron bautizados porque todos pasaron, y en ese momento, cuando ellos pasan por el mar y cuando ellos están bajo la nube, están bajo la protección de Dios. Ellos mueren a Egipto. Ellos cuando cruzan ese mar, ellos mueren a la servidumbre de Egipto y ya entran a servir a su Dios. Ese es un bautismo en el sentido de que ellos ya son libres de Egipto. Ahora, ellos comen el mismo alimento espiritual porque ellos están recibiendo la instrucción, que es la palabra, que es la Torá, la instrucción, los libros que Dios le dicta a Moisés. Ellos están recibiendo este alimento espiritual, que es esa palabra. Y ellos están bebiendo la bebida espiritual porque ¿quién va con ellos? Yeshua es el que va con ellos, no es el Padre. El Padre, dice las Escrituras, que el Padre nunca lo ha visto nadie. Entonces el que va con ellos es Yeshua realmente, que es esa bebida espiritual. Y ellos beben de esa bebida espiritual, beben de esa bebida espiritual se refiere a esa seguridad que ellos tienen de que alguien va a ser sustituto o a ser la persona o el ser humano que pague por sus pecados. Entonces, ellos ya están entendiendo eso a través del sistema de sacrificios que ya hemos estudiado. Ahora, en primera de Juan 5 dice: este es el que vino mediante agua y sangre, Yeshua el Mesías. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Aquí yo quité una parte donde dice que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque esa parte fue agregada a las Escrituras. Esa parte no está allí, y lo que hace eso es confundir a las personas y hacerlos buscar una relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo con este tema de espíritu, agua y sangre. Entonces vamos primero a aclarar que dice que Yeshua viene con agua, mediante agua y sangre. Recordemos que cuando le rompen el costado, brota de él agua y sangre. Esto es un simbolismo también, pero también nos está mostrando que hay dos momentos en la vida de Yeshua. Un momento que es el bautismo, que es en agua para purificación, y otro momento que es su sacrificio en la cruz, que esa cruz representa el árbol del bien y del mal. Él está pagando por ese error del hombre, y ese sacrificio es el que garantiza la vida eterna para el hombre. Entonces él viene y hace su ministerio mediante agua y sangre, y el Espíritu es la verdad. Entonces el Espíritu el que, el que muestra todo esto, este ministerio, y lo que muestra, el que está dando testimonio,
es el que aparece tanto en el momento de su bautismo, asegurando, porque es el Espíritu del Padre, que es compartido con el Hijo, y ese Espíritu está dando testimonio de que Él realmente es el enviado, Él realmente es el Mesías y el ungido. En ambos casos el Espíritu da testimonio. Entonces, tiene que haber una concordancia entre lo que hace el Espíritu dando testimonio de que este sí es el enviado, lo que hace el agua, que es, que es la purificación o el arrepentimiento, ayuda a la persona en el arrepentimiento, y lo que hace la sangre. Y voy a hablarles más adelante o recordarles el tema de la ceremonia de las palomas, que es muy importante aquí, o de las tórtolas. Am, y ahora les explico por qué cuando llegue a Mateo 3. Juan 3 dice, Yeshua respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Aquí Yeshua le está hablando a Nicodemo y él no entiende por qué hay que nacer de nuevo, y él le está explicando que hay que nacer del agua y del espíritu, ¿sí? Entonces, el agua es esa purificación que necesita, ese arrepentimiento que necesita hacer la persona, ese morir a ese yo, a ese Egipto. Eso es lo primero que tiene que hacer una persona, morir a esa esclavitud, al pecado. Y eso se llama nacer del agua. Y la otra parte que es nacer del espíritu es empezar a vivir una vida ya no de acuerdo con la que se vivía antes, sino una vida de acuerdo con la palabra, una vida de santificación. El agua tiene que ver con el agua, y la sangre tienen que ver con la redención, con esa parte donde ya somos justificados. Y el espíritu tiene que ver con ya empezar a caminar de acuerdo con la voluntad de Dios, empezar a vivir una vida de obediencia. Entonces eso es lo que nos está diciendo, o lo que le está diciendo Yeshua a Nicodemo: hay que nacer de las dos cosas. Y quería explicar aquí la ceremonia de las tórtolas en Mateo 3, porque dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos entonces, o aquí entendemos entonces que um, él está, Yeshua está permitiendo ser bautizado, porque recordemos que en la ceremonia de las tórtolas se toma una tórtola, y esa tórtola se sumerge en el agua, y esa tórtola es muerta, y luego, estando esa tórtola botando sangre, y aún sumergida dentro del agua, otra tórtola viva es sumergida también, y esa tórtola viva recibe el agua donde está la tórtola muerta, y recibe también la sangre de esta tórtola, y luego es liberada. Luego, bueno, esa se llamaba la ceremonia del leproso. Con esa sangre se esparcía 7 veces sobre el leproso para curar la lepra. Esto es un simbolismo de la lepra del pecado que tenemos nosotros, y cómo entonces lo que está mostrando aquí es cómo Yeshua es la figura de esa paloma que se es sacrificada, y nosotros somos la figura de la paloma que se salva gracias a la otra paloma. Entonces él, como hombre, él puede ser sacrificado ya haciéndose hombre, y puede pasar por todo esto. Y la figura del Espíritu de Dios descendiendo en forma de paloma, eh, no nos dice exactamente que estaba viendo una paloma, pero sí nos dice que descendía como paloma. No podemos especular, no podemos decir que realmente vio una paloma. Lo único que podemos decir es que descendía como paloma, pero yo
creo que la palabra paloma aquí tiene que ver más con recordar ese simbolismo de, de Yeshua como haciendo la obra eh, como lo hacía la ceremonia de las palomas. Bueno, vamos a hablar entonces de la comida espiritual, que es la instrucción. En Deuteronomio 8 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaríais o no sus mandamientos. Aquí ya vemos que el pueblo estaba siendo probado durante 40 años. Eh, Dios quería saber si ese pueblo sí iba a guardar o no sus mandamientos. Y dice en el verso 3, te humilló, te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías. Entonces primero el pueblo siente hambre y después el pueblo recibe el maná que él no conocía. Él estaba anhelando otra comida, pero él recibe el maná y dice que ni tus padres habían conocido, y para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Miren que aquí esta comunidad, esta sociedad de Israel que sale de Egipto, este grupo de por lo menos 2 millones de personas que salen de Egipto, este grupo no tuvo hambre, tuvo sed también, y, eh, y ellos en esos 40 años tuvieron que aprender una lección que les costó mucho, ¿sí? Les costó muchas humillaciones y les costó muchos sufrimientos. Pero Dios quería prepararlos para poder entrar a Canaán. Entonces, ellos tenían, todo el tiempo tenían que estar confiando en Dios. Ellos iban por un desierto y no, ustedes saben que en un desierto no se encuentra la comida, ni se puede plantar comida, ni se puede sembrar, ni nada. Es decir, que ellos iban prácticamente a la merced de Dios, dependiendo completamente de Dios para su vestuario, para su vivienda, para su salud, para su alimentación, en todo dependían de Dios, y por eso Dios los tenía en esas condiciones que aparentemente son condiciones donde un pueblo tan grande pues puede morir. Imagínense el solo hecho de tener que alimentar a todos estos animales que llevaban. Pero Dios los mantuvo durante 40 años dándoles esta muestra de que ellos dependían totalmente de Dios y que ellos vivían era por lo que procedía de la boca de Dios. Si la boca de Dios decía que había bendiciones para ellos, las iba a ver. Y eso era lo que ellos tenían que aprender, esa dependencia total de Dios. Entonces la comida espiritual es mantenerse en este estudio de la palabra permanente. Para eso tenemos nosotros las escrituras, para tener esa comida espiritual. Y cuando vienen tropiezos, cuando vienen dificultades, siempre recordar que nosotros vivimos es dependiendo de Él y que por Él podemos hacer lo que, lo que Él quiera, la voluntad que Él quiera para nosotros, y por eso le pedimos que nos sustente todos los días. Juan 4 dice, Yeshua les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Miren que hay una relación directa entre comida y alimento sólido, no bebida, sino alimento sólido, que es comida. Hay una relación entre esto y la obediencia o la voluntad. Cuando Dios hizo un pacto con el hombre desde Adán, siempre hubo, y en ese pacto siempre hay dos seres que están haciendo un contrato, digámoslo así. Y estos seres son Dios y el hombre. La parte que Dios pone, porque son dos pactantes, la parte que Dios pone aquí es la vida eterna, la vida de, de felicidad con todas las bendiciones que Él nos da. Esa es la parte que Él pone y esa está representada
por la bebida. Digamos que la sangre y el agua, todo esto es lo que nos da esa vida eterna. Y la parte que el hombre debió poner y no puso es la fidelidad a Dios, hacer la voluntad de Dios, servirlo y hacer y seguir su instrucción y hacer su voluntad. Esa parte está representada por el alimento sólido, que en las escrituras aparece como el pan, aparece como la palabra, la instrucción. Todo esto tiene que ver con el alimento sólido y eso tiene que ver es con la obediencia directamente. Entonces, esa es la comida espiritual, es la santificación del hombre. Mientras que la bebida es la justificación, es lo que Él nos da para vivir eternamente. Vamos a entonces a ver el siguiente tema y creo que con ese vamos a terminar hoy con esta imagen de slide número 5. Con esto creo que vamos a terminar hoy. Y esto es como a manera de introducción para entender qué es lo que pasa en el momento del Pentecostés. Dice así en Santiago 5, hablando sobre la lluvia temprana y tardía. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y en Joel 2 dice, hijos de Sión, regocijaos y alegraos con el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Este tema de la lluvia es muy importante porque es el único tema en las escrituras que nos ayuda a entender la obra del Espíritu Santo en las personas, porque muchas veces nos preguntamos cuándo empezó este derramamiento del Espíritu Santo. Volviendo aquí a Jeremías, dice, pondré mi instrucción dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. ¿Cuándo se escribió la ley en el corazón de las personas? ¿Ya se escribió o estamos todavía esperando a que se escriba? Podemos decir que no se ha escrito porque todavía no vemos una transformación en el pueblo de Israel, ni mucho menos en las naciones. Pero por otro lado, vemos que sucedieron cosas grandes en el momento de la celebración de la Shavuot o Pentecostés, y vemos que realmente hubo una transformación en esas personas y esas personas empezaron a caminar unánimes y empezaron a caminar con Dios, y después vino un grupo grande de seguidores, 3,000 se bautizaron ese día, pero luego hubo un grupo grande y hubo una digamos, proclamación de este Evangelio de las Buenas Nuevas, y muchos en esa época aceptaron y vivieron por fe, vivieron una vida que daba testimonio de que el Espíritu vivía en ellos, fueron bautizados con fuego, con el Espíritu de fuego, y vivieron una vida impecable, una vida pues en santidad. Lógicamente que el único santo es totalmente santo es Dios, pero vivieron tratando siempre de buscar hacer la voluntad, y murieron muchos de ellos como mártires. Entonces aquí tenemos a un grupo que recibió, definitivamente tenemos que decir que recibió la ley en el corazón. La única manera de explicar esto es con este tema de la lluvia temprana y la tardía. Tenemos que entonces entender que, y Joel lo dice aquí, que iban a recibir la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Es decir, que hay un derramamiento del Espíritu al principio como lluvia temprana, pero luego tiene que haber otro derramamiento más grande del Espíritu sobre los que quieran recibirlo. Este tema de Joel es importante. Creo que voy a hacer una diapositiva más porque este tema es importante dentro del contexto en el que Joel está dando una profecía. Voy a ver si voy a tener para poder explicarles esa parte. Aquí tenemos que,
voy a ponerlo grande. Tenemos que en Mateo 3 dice Johanán el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Se refiere a Yeshua, que hace un bautismo del Espíritu. Y luego en Joel 2, continuando lo que yo les leí ahora sobre la lluvia tardía, Joel dice o profetiza que sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando Dios, está hablando de derramar su espíritu sobre toda carne. Y si leemos en Joel 2, vemos que después de esto, esto se refiere a una bendición que él está profetizando para Israel, una bendición material, una bendición que se puede manifestar en la tierra, produciendo muchos frutos, en las familias felices. Bueno, ahí pueden leer ustedes en Joel 2 toda esta bendición que se está profetizando para Israel. Después de que Israel se arrepiente, digamos que vienen tres momentos. El primer momento es que ellos vuelven a Dios, se rasgan las vestiduras, vuelven a Dios, le piden perdón y entonces Dios los bendice con mucha prosperidad y después de esto Él derrama su espíritu sobre toda carne. Entonces dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y aquí cuando dice sobre toda carne, más adelante nos damos cuenta que no se refiere a todas las carnes de las naciones, sino a toda carne de Israel. Y dice, después voy a explicarles esto, pero dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Miremos que en el momento del bautismo del Espíritu hubo la mayoría de las veces que eran bautizados con el Espíritu, que se imponían las manos sobre ellos profetizaban. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Entonces, después de esto, recordemos eso, ¿sí? O sea, hay tres momentos, hay un momento de arrepentimiento, hay otro momento donde les da muchas bendiciones y hay otro momento que ya es el derramamiento del espíritu. Y si leemos todo Joel 2 nos damos cuenta de que toda la referencia apunta hacia el fin de los días. Está hablando de juicio, está hablando de todos los elementos que tienen que ver con el tiempo del fin, no con el tiempo después de Yeshua. Entonces es importante entender que hay dos momentos y que hay una panorama que el tiempo aquí se maneja de una manera que confunde a las personas, pero tenemos que notar cuando algunos elementos del lenguaje hacen que ya vire la información y se dispare hacia otro momento de la historia. Eso pasa mucho porque cuando uno hace el estudio de las escrituras tiene que recordar que están presentadas de una manera cíclica. Entonces todo lo que pasó vuelve a suceder. Tenemos que recordar eso, tipos, antitipos, en fin. Bueno, entonces creo que es suficiente por hoy. Vamos a después a explicar a partir del próximo sábado la obra del Espíritu, cómo lo presenta Yeshua, quién es el Espíritu, y así poder entender cómo es que Él puede obrar en nosotros y cómo nosotros nos preparamos para recibirlo. Espero que tengan una semana muy bendecida, que disfruten mucho y que sigan estudiando la palabra del Señor, que es tan maravillosa. Dios los bendiga.